y a medida del tiempo vamos añadiendo la de adulteración intencional. Entonces, de nuevo, todo el material va a estar compartido en el sitio web de la oficina del ICA. Entonces, lo que vamos a hablar ahorita son una mezcla entre lo que está ahorita vigente, lo primordial vigente que hay que cumplir, solo para refrescar memoria para los que ya están exportando, y de ahí empezar a hablar un poco de las bases de FISMA, de dónde vino y cuál es la idea, la filosofía de crear FISMA. Entonces, lo primerito, en vigente, lo que está ahorita que hay que cumplir, viene en realidad de una ley anterior, que es la ley de seguridad a la salud pública y del bioterrorismo, la famosa ley de bioterrorismo, que estoy seguro que tuvieron, alguien se ha de acordar, cursos en el 2003, 2004, el ICA hizo muchísima actividad de esto, en capacitaciones justamente porque se venía esa nueva ley. Simplemente después del 2011 vieron la vulnerabilidad del sistema de alimentos en Estados Unidos y decidieron crear un sistema para empezar a monitorear y tener control de lo que va entrando al país, en vista de que había muy poca inspección de productos entrando al país, productos del FDA. Entonces ahí se crearon 4 componentes, que son los básicos de este tema, que son vigentes al momento y que son las únicas cosas, ya las mencionó Rachel, que están modificadas por FISMA y que FISMA está ya válida. Es decir, son cositas de FISMA, pequeñas cositas de FISMA que ya están vigentes, no son las reglas como las que vamos a ver las propuestas, pero que están vigentes y que han modificado estas que venían desde el 2003. Y son 4 cosas. Yo voy a tomar la lección a todos. Las 4 de estas son registro de la instalación que exporta, notificación previa del embarque de lo que está mandando, de manejo de registros y mantenimiento de registros y disponibilidad de los mismos. Y el cuarto es programa de la detención administrativa, que es qué capacidades tiene el FDA de retener un cargamento si sospecha que el producto tiene algún problema. Entonces, como les digo, estas 4 son viejas del bioterrorismo, pero han sido modificadas por FISMA. La primera, registro de instalaciones, se le llama la sección 305, en FISMA es la 415, pero vamos a ver el por qué. Entonces dice que todo lo que quiere exportar productos alimenticios tienen que estar registrados en una base de datos del FDA. Así que como ustedes tienen cuenta de Hotmail, Facebook, todas esas cosas, si son exportadores van a tener una cuenta de FDA. No pueden poner fotos ahí raras, sino solamente para no identificar la empresa. Y esa es la información que se ve en los rechazos. Si vieron hace un rato que estaba el rechazo y decía número de la empresa, dirección, etcétera. Esa es la información que van a sacar de allí. Entonces es gratuito, y esto quiero resaltarlo muchísimo. Nadie, o sea, el registrarse para Estados Unidos es gratuito si ustedes lo hacen directamente. Si ustedes ponen en el web, en el Google, registro de plantas, les va a salir ahí un montón de empresas y cuando entran les cobran. Porque si notan, atrás de ellas en Google sale amarillito. Eso significa, y si ustedes leyeran la letra chiquita, notarían que dice encontrado pero pagado, dice auspiciado. Eso es porque son empresas que pagan a Google para que apenas pongan las palabras registration, ellos salgan primerito y siempre salen separados. Pero Google, su algoritmo propio de búsqueda, lo tiene libre y lo que sale abajo sin color atrás, eso significa, bueno, estoy hablando de Google, pero hay miles de buscadores, pero siempre enfóquense en los que son oficiales. El registro es gratis. Hay empresas que ofrecen el servicio de registro, de representación. Entonces ahí sí pueden ustedes considerar pagar, porque básicamente si ustedes no tienen acceso a un agente, a un representante allá, pues van a tener que tener, porque el registro exige que tengan una dirección en Estados Unidos, una dirección física, porque el FDA esa es la primera ruta de contacto que va a hacer si quiere hacer algo con ese producto que ingresó. Entonces, todas estas empresas que ofrecen el servicio lo ofrecen, pero el FDA no cobra por registrar empresas, así que quiero que estén claros en ese tema. Famoso registro, se propuso cobrar, pero no se aceptó, así que nunca se ha llegado a cobrar. Esta es la página, como ven, mire, tiene un login y crear cuenta para su empresa, y lo que sí se ha hecho con FISMA es pedir, you wanna say something? Es importante que todos sepan que si vas a pagar a una empresa si vas a pagar a una empresa para hacer el registro, ellos van a probablemente tener el registro. Y entonces, exactamente. Y entonces, si ustedes deciden que no quiero pagar más a esa firma, ellos van a cancelar su registro y lo tienes que hacerlo de nuevo. Entonces, siempre recomendamos que
hace su propio registro, o por lo menos si paga a una empresa hacerlo, que ellos se da la información del registro. Muy importante, porque si no pierden ese registro. No pasa nada, pueden crear otro para los nuevos embarques, esa es la ventaja. Pero eso pasa mucho. Hay empresas que, como les digo, las que salen esas 3 primeritas han hecho mucho dinero con la confusión de FISMA, porque mucha gente termina pagándoles porque dice, no entiendo qué mismo hay que hacer. Y la idea justo de estos cursos es aclarar esos temas. ¿Hay una pregunta ya? Ok. Esperando ser más así un poquito para no... Todavía falta para el almuerzo, a la 1 es. Así que... Entonces, es clave esa parte, porque si se registran y le dejan que ellos manejen todo, ya se quedaron presos con esa empresa. Entonces, mejor que tengan su propio registro, su propio... Algo interesante ha pasado, y leí un artículo hace unas 2 semanas, de que cuando ellos calcularon el número de empresas que exportan a Estados Unidos y solicitaron, y ahorita hay un requisito de que para diciembre todo el mundo tiene que renovar su registro. Entonces, todo el mundo lo está haciendo. Ellos calcularon un número de empresas elevado, y dijeron que con todo esto va a subir muchísimo. Pues en realidad ocurrió lo contrario, y casi se redujo a la mitad el número de empresas que han renovado. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchísimos registros allí de empresas que o no están exportando, o que no renovaron, o que tienen tal vez duplicado y solo renovaron uno solo. Entonces, los estimados esos que hizo el FDA de cuántas empresas va a tener que inspeccionar y todo, hasta les cayó como buena noticia porque ahora son menos realmente las que están renovando y están activas, llamémoslo así. Un ejemplo, yo tengo 3 registros, hice 3 registros en cursos que hemos dado para mostrar cómo se hace. Yo creo una cuenta ahí en el curso y no es que la use, entonces se pierde. Entonces, claro, si ellos calculaban con todos esos registros que tenían, ahora como solo lo están haciendo cada 2 años, eso cambia. Entonces, de nuevo está la página y hay muchas guías. Cuando vean la palabra guidance, eso significa guías. Y quiero que entiendan qué significa esa palabra guía. Como su nombre mismo lo dice, es ayuda, pero no es requisito. Lo que es requisito está en el CFR. Lo que es guía es simplemente una recomendación de cómo hacerlo para cumplir un CFR, pero no es la última palabra. La última palabra está en lo que está escrito en el CFR. ¿Y cuál es lo que sí añadió FISMA en el 2011? Le añadió cosas, le añadió poder a este reglamento, y es que la opción de suspender el registro por 2 opciones. La primera, si el alimento procesado, etcétera, etcétera, causa un SACODA, y quiero que de una vez aprendan este acrónimo. Está en inglés, pero yo le digo SACODA, ¿sí o no? Está bien. Porque es el término legal que va a utilizar el FDA para el tema de alguien que cause un brote de enfermedad. Es cuando alguien causa una consecuencia adversa seria a la salud o muerte de humanos o animales. Serious adverse health consequence or death to humans and animals. Entonces, el término legal. Este es lo que hablábamos hace un rato de los abogados, etcétera. Este también lo utiliza el FDA para decir, si alguien causa eso, tengo derecho a suspenderle el registro. Cualquier alimento que un establecimiento registrado tenga probabilidad razonables de causarlo. O si un establecimiento lo causó el SACODA y fue responsable, o si sabía que el producto podía causarlo y no lo notificó y aún así lo mandó y lo procesó. Entonces, estas son las razones para suspender el registro. Cuando hablamos hace un rato de que si me ha suspendido el registro por una inspección, pues no es que no lo hace inmediatamente. Lo haría, por ejemplo, si la empresa le dice, muéstrame registros de estos y no quiere. Eso sí puede ser causa o si la empresa le dicen, cambie esto y no lo hace. Y no hacen un tiempo prudencial. Entonces, eso se viene trabajando. Hay una guía de la industria, para pequeña industria sobre todo, de cómo llenar el registro de la empresa. Vale la pena bajar el PDF. Y este PDF también tiene una página donde paso por paso le dice qué información llenar en el registro de la empresa. El nombre de la empresa, la instalación, la dirección, contacto de emergencia, nombres comerciales. Miren el número 7, este es el clave. Este es el que se aprovechan las empresas que venden el servicio de registro. Agente en Estados Unidos. Pues no tienen que tenerlo. Si por ejemplo la empresa tiene un pariente en Estados Unidos en una dirección física, esa persona puede ser. Simplemente denle un fax y está listo. Lo que el FDA quiere tener es una dirección física en Estados Unidos donde él pueda mandar un fax diciéndole vamos a hacerle algo a su producto tuvo un problema, etc. ¿Ok? Entonces no necesariamente hay que tener el agente confirmado. Pero mucha gente lo hace por facilidad, porque es bueno que estos agentes tienen experiencia, le facilitan el mercado, muchas veces son el intermediario que le consigue ventas, etc. Entonces ahí lo hacen y terminan pagando. Pero si no, lo pueden trabajar con el representante de su empresa allá. Tipo de alimento, fechas de operación, esto es por el tema de temporadas. Por ejemplo, si hay temporadas donde no trabajan, pues es bueno ponerlas aquí porque se sabe si la empresa vende algún producto o no.
tipo de producto, categoría de producto, dueño y certificación al final. Entonces van creando la cuenta. Por ejemplo, esta era una cuenta que yo creé en un curso, que ya no está. Seguro que la van borrando porque ya no la renové en este periodo. Esa es la 1. Vigente y modificada por FISMA. Vigente. Esta es la segunda. 307. Es notificación previa a embarque. Y tiene la lógica de que lo que el FDA quiere es saber lo que le va a llegar para poder decidir, tener un tiempo para pensar y decidir si habría o no o valdría la pena inspeccionar ese producto. Aquí es donde viene el término de inspección en base a riesgo. Aquí es donde se toma la decisión de si ese producto es con riesgo suficientemente alto para considerar una inspección, o si ese país tiene un riesgo país, o si esa empresa tiene un riesgo empresa. Que eso viene con la base de datos que van creando, donde para mí es como añadirle antecedentes a la empresa. O sea, la idea de esta información y utilizar las bases de datos es para crear, como quien dice, una historia de esa empresa y ir generando rankings de esas empresas. Entonces, teóricamente ayuda a ellos a decidir si vale la pena o no el considerar una inspección. Entonces, por eso hay productos tal vez muy seguros, con muy poco problema, que tal vez nunca los han inspeccionado. Pero en cambio, la idea ahora es que mucho más se hagan inspecciones en productos que pueden presentar un problema. Y aquí hay una situación del tema país. Créanlo o no, o sea, quiéranlo o no, mejor dicho, el riesgo país se puede ver afectado por ovejas negras, llamémoslo así. ¿Por qué? Porque si tengo 10 exportadores de un producto en particular, y uno de ellos es una oveja negra, manda productos sin cuidados, con problemas, pues ¿qué va a hacer? Va a aumentarle el riesgo al producto y el riesgo al país también, porque entonces ya el FDA, el primer criterio que va a tener en su árbol de decisión va a ser, viene de tal país, ¿ese país ha tenido problemas antes? Ah, sí, este. Entonces, piénsenlo de esa manera, y por eso cuando hablamos del término inocuidad siempre hay que pensarlo como no competitivo, porque no le sirve a nadie el competir con el otro y decir, yo resolví ese problema y no te digo nada, en el término inocuidad. Porque si el otro exporta igual, le aumentando el riesgo al tuyo también y te van a inspeccionar más. Y tal vez ese problema no te salga, pero te salga otro. Hay que acordarse esto, mientras más se busca, más chance hay de que le encuentren cosas. Y si más riesgo tiene el producto, más problemas aún. Notaron en la presentación de Rachel que hablaba de que se sacó un documento que estaba en comentarios, donde era la metodología para ranqueo de productos de alto riesgo. Lo capaz que ni siquiera escucharon esa parte, pero pónganle mucha atención a eso, porque lo que se espera es que el FDA publique una lista de productos de alto riesgo. Y las implicaciones son fuertes, porque los productos de alto riesgo pueden tener cosas como, primero, van a tener mucha más inspección, obviamente, pero segundo, puede ser que en ellos se les ponga requisito el tener certificación de terceros a productos de alto riesgo. Entonces, no ha salido la lista todavía, solo la metodología de cómo se lo iba a hacer, y se sacó un software que se llama iRisk, que es una plataforma en línea. Solo funciona con los iPhones. Funciona con cualquiera. Pero se llama iRisk. Con la moda de todo el mundo le pusieron el i, y es la página del FDA, se contrató una empresa y se tiene la página web donde está el software de iRisk. El FDA quiere que los gobiernos lo utilicen, inclusive las empresas lo utilicen, pero no es tan fácil. El tema de análisis de riesgos tiene mucho tema matemático, estadístico, entonces no es tan fácil de usar, y a pesar de que lo hace mucho más fácil de lo que normalmente es, estamos tratando de armar justo con un par de universidades un curso completo de utilización de iRisk para los países que queremos empezar a lanzar el próximo año, porque eso ayudaría también a rankear los riesgos de su propio país y no solamente pensar en exportar, sino también a nivel de país acá. Hemos hecho cursos de ranqueo y priorización de riesgos, pero nunca con el iRisk, con la herramienta. Entonces, bueno, el aviso previo embarque ya ven la implicación. Debe notificar antes de llegar para determinar si el producto necesita o no ser inspeccionado. Toma la decisión de inspeccionarlo y aquí están las condiciones. Si es por tierra, 5 días antes, eso le ocurre mucho a México. 4 horas si va por aire o riel, 8 horas si va por barco. Y hay que notificarlo máximo 15 días antes de que llegue el embarque. Okay, esas son las condiciones. Supongamos que nosotros vendemos un export. ¿Ven qué? Export. O sea, es puesto en nuestra bodega. Entonces llega el cliente, se lleva su producto y él hace lo que se le envió por el barco. ¿Quién notifica, nosotros o ellos? El que lleve el producto a Estados Unidos, o sea, el que ingrese el producto a Estados Unidos. A menos que el producto vaya con tu registro de empresa, o sea, pero tiene que haber conexión, o sea, tiene que haber coordinación entre quién está haciendo la notificación y qué número de empresa es registrado.
Esta es de nuevo la página de notificación previa, en inglés es Prior Notice. Aquí de nuevo crean la cuenta, la conectan con su número de registro de empresa y tienen una guía de apoyo rápido y es en español, así que tampoco hay excusa para no tener la información. Todo está en español, notificación previa en línea de embarque. ¿Okay? El tercero, registros. Y en esto yo diría que si FISMA dice algo es tener papelería, es importante la documentación, demostrar las cosas, tener la prueba, demostrarlo. Y este es uno de ellos, la sección 306 es el mantenimiento e inspección de registros de alimentos. Era muy inocua cuando era solamente el de bioterrorismo, pero ahora con FISMA sí tiene mucho más peso, porque no solamente es el mantenerlo, establecerlos primero, mantener su uso, sino también tenerlos disponibles para inspección. Ese es el requisito de este componente 306. Son los registros relacionados con todos estos procesos: manufactura, procesamiento, empacado, distribución, recepción y almacenamiento de productos que se exportan. Inicialmente las extranjeras ni siquiera estaban incluidas, pero ahora todos tienen que tenerlo con los cambios que se dieron en la ley FISMA. Si quieren ir a la página de establecimiento y mantenimiento de registros, van a notar que está lo que venía con la guía del 2000, con la ley del 2002 y los cambios que se introdujeron con la ley de FISMA del 2011. Entonces aquí habla de los requisitos y como todos los otros documentos hay guías para la industria de cómo aplicar el tema de disponibilidad de registros, mantenerlos, etc. Marcos, una pregunta. Todos esos registros y esas cosas es lo que tú tienes en tu planta. Pues normalmente lo que está asociado con el producto y el procesamiento de dicho producto. Sí. Okay, pero es tu registro personal como empresa. Sí, pero todo lo que tiene que ver con tus sistemas de control del producto, de inocuidad, etc. Pues es ideal tener todo lo relacionado con tu producto, de dónde vino, porque ahí viene la trazabilidad, cuál fue tu materia prima, etc. Entonces siempre es bueno tener conectado. No quiere decir que el FDA vaya a llegar hasta allá, pero puede llegar. La idea de FISMA, lo vamos a ver enseguida, es de tener una representación, una verificación en las diferentes instancias. Alguien que sea responsable de inocuidad en las diferentes instancias. Y la cuarta componente que está vigente y que ha sido modificado por FISMA es la detención administrativa, que es la autoridad del FDA para retener o confiscar alimentos o balanceados para animales si tienen evidencia o información fidedigna de que el embarque puede representar una amenaza a la salud. Y ¿cómo se resume en esto? Consecuencia grave o negativa para la salud, o causar la muerte de humanos o animales. ¿Cómo se llama eso? SACODA, exacto, para que quede el término bien grabado. El término legal es SACODA, Serious Adverse Health Consequence or Death for Humans and Animals. Y FISMA lo que introdujo fue, con cambios y actualizado, de que puede ordenar esa detención administrativa si tiene sospechas de que el alimento esté adulterado o mal etiquetado. Y le da derecho a tenerlo por 20 días retenido, e inclusive si tiene ya indicios de un problema, extender esos 20 días 10 más. Aquí lo que me van a decir ustedes es, eso significa que mi producto puede estar preso por 30 días y si es perecedero, puede ser que se dañe y nunca salga al mercado. La respuesta es sí. No hay otra respuesta. Si lastimosamente les retienen un producto y el producto es perecedero y se daña durante ese tiempo de detención administrativa, pues se puede perder el embarque. Lo que sí es que si en 20 días el FDA no produce ninguna prueba de por qué retuvo el producto, pueden ustedes empezar a pelear a menos que pida una extensión el FDA. Y si en 30 días no muestra ninguna prueba, ustedes pueden liberar producto y comercializarlo, porque no tuvo la capacidad del FDA de producir una prueba de que el producto está comprometido. Esas son las opciones. Pero para ello también, como en todos, váyanse a la página del FDA, detención administrativa, está lo que había en la ley original del bioterrorismo, lo que cambió FISMA, y lo importante ahí es bajar este documento. Guía para la industria, ¿qué necesita saber para pequeñas empresas en el tema de detención administrativa? Pues ellos tienen que decir dónde almacenan el producto y no creo que hay costo inicialmente. Eso podemos preguntarle que nos averigüen bien si alguien paga. The question is who pays for the storage during the administrative detention. So let's confirm that during the 20 plus 10 days Ahora sí, había una mano atrás. Si en el tiempo de retención el producto se arruina y el FDA no comprueba que era peligroso, ¿hay algún reconocimiento económico a la pérdida? Sí, seguro que no, pero o sea, mucha pena.
pero no, o sea, no habría. Pero quiere decir que, o sea, lo que pueden pelear es por qué lo detenieron. Y aquí es donde vale mucho la pena que se estudie en esta guía. Así que esta es la otra tarea que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque esta guía es la que les dice qué pueden hacer ustedes para quejarse, para reclamar si hay una detención administrativa. Porque en la guía les dice qué incluye una detención administrativa. Debe tener el número de detención, la hora y fecha de la orden, qué alimento fue el comprometido, cuánto va a ser el periodo de detención, las razones. Esta es la clave, las 5. Las razones de por qué se tuvo. Ahí es donde ustedes pueden, si ustedes tienen documentación, registros y tienen el criterio para pelear, pues pueden empezar a mover su agente o su representante allá. La dirección y ubicación del alimento detenido y las condiciones de almacenamiento. Ya nos van a averiguar si uno paga o no el tema. Dice que tal vez sí. La declaración de no consumo, esto es para decir que el producto no se puede comercializar. Y la que más les va a gustar a todos es el nombre y cargo de la gente que aprobó la detención para que le escriban cartas de amor. Para poder contactarlo. El producto porque se arruina. La disposición del producto una vez que tiene un Haga problema. La empresa, obviamente. Sí. La disposición siempre va a estar a cargo del responsable, de la gente que tiene la representación del producto allá. Y por eso habrán notado que muchos agentes terminan cobrándole al proveedor si lo tuvieron que destruir allá y ordenar incineración. ¿Estamos? Pues bueno, ahí está la tarea. Esta es la página reciente donde publicaron en el Registro Federal los criterios utilizados para ordenar una detención administrativa de alimentos. Y aquí dice, bajo el nuevo criterio, el FDA puede ordenar la detención administrativa si existe una razón para creer que un artículo de alimento está adulterado o mal etiquetado. Si hay sospechas, si hay simplemente la posibilidad de que eso ocurra. Entonces, si me van a decir que es una de las que no sienten que es muy justa, pues si tiene sus peros, habría que ver ya trabajándola y viendo cómo realmente funciona en la parte práctica, qué implicaciones tiene. Como requisitos generales que aplican a tanto fresco como procesado, las paletas donde uno mande producto siempre tendrán que cumplir con un estándar. ¿Se acuerdan que hablamos hace un rato de los estándares de salud animal, vegetal y de inocuidad? Inocuidad era Codex, ¿se acuerdan? La de salud vegetal era esta. Es el CIPF o Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, que las siglas en inglés son IPPC. Se exige allí de que toda paleta de madera, que puede tener larvas de insectos, etcétera, sea tratada, ya sea por tratamiento térmico o por fumigación con metilbromuro. Entonces ese es el estándar que se llama ISPM 15 que deben cumplir las paletas que utilicen. De nuevo, si yo luego de un año veo que alguien que participó en este curso tiene en la página de rechazos del producto uno que diga por culpa del estándar ISPM 15, lo llamamos a felicitarlo por habernos hecho caso hoy día. Ya casi nadie le pierde con esto porque las cargueras lo verifican, etc. Pero bueno, esta es la página del USDA. Miren que como es salud vegetal, es de IFIS, de qué significa y qué hay que hacer, la fumigación, etcétera, etcétera. El APHIS, junto con el CDBP, yo he estado en Miami, donde tienen la zona de fumigación de contenedores cuando encuentran productos con problemas porque tienen que cuidarse por el tema cuarentenario. Esta es la etiqueta pues, del tema, IPPC el símbolo, la empresa que hace el tratamiento y el tipo de tratamiento. Si es HT es tratamiento térmico, si es MB es con químico. El símbolo del IPPC, el código del país donde se trató, número del productor de maderas, el CIPF y el tipo de tratamiento. Ok. Entonces ahora sí entrémosle a FISMA, de dónde salió y por qué se creó todo esto. Esto en general, algunos de ustedes ya lo vieron, mucha gente ya lo ha visto, todo lo que influencia el tema inocuidad. Es una de las primeras cosas que hace que la inocuidad sea tan fuerte ahorita es porque ya todo el mundo domina un poco el tema, ya sabe que es salmonela, sabe que es E. coli, ya tiene mucho más implicaciones en ese tema. Y para darles un típico ejemplo es, ¿cuántos de ustedes, este siempre lo hago, y ustedes ya les lo hice, ¿cuántos de ustedes cuando compran una gaseosa en lata, le limpian o desinfectan la parte de arriba? Todo mundo, ¿sí o no? ¿Por qué? Por la leptospira, con la Coca-Cola, el ni sé qué, ni sé cuánto, ¿no? Si yo les pido que me den el documento donde el brote leptospirosis causado por latas de Coca-Cola existe, les pago. Pero todo el mundo lo recibe en un email cadena. Y un mensaje de inocuidad, una vía para transmitir un mensaje de inocuidad, consiguió un alcance increíble. Porque aquí estoy seguro que 90% de los que están aquí sabían de ese email.
Los medios sociales, cómo los medios sociales ayudan a tener un consumidor informado, pero también desinformado, porque hay mucha basura en el Internet. 90% de lo que está en el Internet es basura. Y la gente lo lee y lo toma como... Si ya lo ven ahí montado, ya creen que es cierto. Entonces, casos como ese se dan, y por eso la inocuidad está en boca de mucha gente. Entonces, cualquier brote ahora es todo en medios sociales. Que está el producto, los pepinos de España, por todos lados. No sé si se acuerdan. Y que los melones tal parte, todo el mundo ya empieza a recibir mensajes. Y por supuesto hay patógenos emergentes, vamos a hablar del tema de la listeria mañana, el comercio internacional, que todos los que están aquí están interesados en el tema. Y lo otro es métodos de análisis y detección. ¿Por qué somos mejores ahora en detectar? Ya lo hablamos, podemos sacar la huella digital de la cepa involucrada y saber que vino de la granja tal, del cultivo tal, en la montaña tal, con la dirección de GPS número tal. Entonces todas estas cosas influencian el tema de inocuidad. Y influencian los sistemas de gestión de la inocuidad. Y esto quiero que lo vean como un proceso evolutivo, porque el FDA lo ha sufrido, el proceso evolutivo. No sé si han visto esta tablita, marca registrada por si acaso, pero es la evolución de los sistemas de gestión. Entonces el FDA sí ha estado hace mucho tiempo trabajando en el tema de control de procesos. Todo lo que son enlatados, por ejemplo, han tenido su legislación hace mucho tiempo, que el control de procesos era medir la temperatura y el tiempo del autoclave para el tema de los enlatados. ¿Y qué se creaba en ese sistema de gestión? Pues había documentos, documentando el tiempo y la temperatura, pruebas del proceso, validación del proceso, todas esas cosas. Todos esos conceptos que ahora manejamos, hace tiempo vienen, pero eran solo aplicados para esos productos que venían en latas y que tienen que venderse al ambiente, ¿no? Luego viene todo el tema de prerequisitos y ahí vienen las BPAs, que solo fueron recomendadas. Al momento ahorita solo son guías de BPAs, no son exigencia. En cambio que las BPMs, es así en el FDA, son un requisito para productos procesados. Y muchos de los países han adoptado las BPAs en base al documento Códex de BPAs. Después de BPAs, ellas apoyan a la realización de un HACCP. Algunas empresas lo tienen, para no todas es un requisito. Vimos que el FDA solo le pide ¿a quién? HACCP. Jugos y mariscos, pescado, productos del mar. El uso, en cambio, sí le exige a todos sus productos, carnes que se procesan y huevo. ¿Y qué es el HACCP? Pues nos da herramientas, ¿por qué? Porque tenemos un PCC, donde ahí es donde se controla todo, donde tenemos documentos, límites críticos, cosas que monitorear, y etcétera, y nos ayuda tanto como empresa a prevenir cosas, y también como inspectores verificar documentos y verificar que se está haciendo lo que se dijo que se iba a hacer. Pero con HACCP, si se acuerdan los cursos de HACCP que daban, uno decía, solo arrancaba con recepción de materia prima, y al final decía distribución, y le decía, Pac, vaya con Dios el producto y nos vemos. Se acababan mis controles. Pues no es así, porque sabemos que el riesgo, acuérdense que HACCP, ¿qué es? Análisis de peligros y puntos críticos de control. No es análisis de riesgo. La traducción en los primeros libros de toda la década del 80 y 90 está mal, porque lo trabajaron como riesgo. La idea es que es peligro. El peligro es el qué, el agente que causa la enfermedad. El riesgo es qué chance tiene ese qué de enfermarlo a uno. Entonces ahí viene el análisis de riesgos. Entonces, cuando hablamos de HACCP, es detectar o prevenir que el peligro esté presente, y algo de análisis de riesgo hacemos cuando decidimos si es PCC o no. ¿Se acuerdan que hay esas dos escalas que uno dice severidad versus probabilidad? Ahí es más o menos una estimación de riesgos, muy subjetiva, por supuesto, que uno hace. Porque dice qué tan severo es, qué tan grave, y qué tanto chance hay de que ocurra ese proceso. Entonces, se vio de que vamos a depender mucho de la materia prima, de lo que venga de la granja del proveedor y de esa carta de garantía que recibamos. Y también nuestro producto está sujeto al abuso que ocurra en transporte o en el supermercado, en la distribución o inclusive en el hogar del consumidor. Entonces tenemos que tomar medidas para protegernos con lo que llega, verificando al proveedor, y con lo que mandamos, verificando que el transportista cumple con las temperaturas, los tiempos, la vida útil del producto, etc. Y con mensajes al consumidor de que use el producto como debe ser usado. ¿Se acuerdan que hablamos de definición de inocuidad hace un rato? Que no cause daño, pero si se usa bien el producto. Entonces había que integrar la granja a la mesa. Luego sacamos con todos estos datos e información de prerequisitos, HACCP, integración, tenemos que gestionar toda esta información. Entonces salen estos sistemas de gestión, los ISO y ahora los que son privados, los BRC, los SQF, los Global Gap, etcétera, que gestionan toda esta información. Y ahora se manejan conceptos de análisis de riesgo. Este iRisk, por ejemplo, la idea es que inclusive las empresas lo utilicen para determinar qué riesgo tiene su producto, pero es bastante complejo su uso. Pero se está utilizando estos criterios
y hay algunas herramientas que se están facilitando para su implementación a nivel de la industria. Y finalmente la corporativa, que ahora es todo computarizado y analizar tendencias, analizar datos, comparar, etcétera, para mejoramiento continuo. Cuando hablamos de mejoramiento continuo, estoy seguro que aquí se habrán dado cursos sobre mejoramiento continuo, Six Sigma, Lean Processing, todas esas cosas que son para manejar productividad, toneladas de métricas, costos, etcétera. Pues como los números de bacterias también son cuantificables, nos pueden dar indicadores que uno puede trabajar en mejoramiento continuo. Allá está la tendencia de la inocuidad. Entonces hablemos de FISMA y algunos de los brotes que han hecho que dediquen algunas reglas de FISMA a dichos brotes. Entonces tenemos una producción primaria, empezamos no desde la producción primaria, sino desde lo que le llega a la producción primaria. Y tiene que ver con los insumos. ¿Qué le llega a la granja de producción? ¿Qué le llega? Es decir, ¿qué pesticidas son? ¿Son realmente los pesticidas que están aprobados o son mezclas falsificadas que se dan mucho en Latinoamérica? O productos alterados, etcétera, que no son realmente lo que dicen que son. Entonces de ahí viene una verificación a nivel de insumos. En producción primaria, pues todo lo que tiene que ver con las prácticas de producción y riego, el agua agrícola que se le llama, los abonos si se utilizan, el acceso, la potencial cruce entre producción animal y vegetal, que puede transferir patógenos, etc. Cosecha, todo lo que hagamos, los operarios que hagan la cosecha, qué prácticas hacen para no contaminar el producto. Y lo que vamos a ir viendo es que en insumos, por ejemplo, ya hay una regla propuesta en FISMA que es los insumos de alimento animal, por ejemplo. Hay un BPM para alimento animal donde se chequea esa parte. En producción primaria y cosecha hay el reglamento de frutas y vegetales, que lo va a hablar Alejandra esta tarde, el propuesto, donde se trabaja el tema de cómo se van a hacer estas prácticas para minimizar la contaminación del producto con patógenos. Luego están las plantas de procesamiento o empacadoras, donde hay que tener BPMs, donde hay que cumplir con BPMs para evitar de nuevo la contaminación del producto. Y FISMA tiene una reenergización, yo le llamo así, de lo que es las BPMs, con nuevos programas paralelos que hay que cumplir en BPMs, más llamémosle un ascenso de las BPMs hasta casi HACCP y un híbrido en el medio, que no sé si lo han escuchado de HARP. Es el mismo análisis de peligros, pero en vez de ser PCC, punto crítico de control, es Risk-Based Preventive Control, es control preventivo en base a riesgo. Así lo están bautizando y creo que cuando empiecen a ver los cursos, creo que ya me pidieron que se damos uno el próximo año, pues así lo van a notar. Es un híbrido entre prerequisitos y HACCP, pero en realidad lo que es hacer lo que teníamos que haber hecho con HACCP, pero que no lo hicimos. Me explico. Cuando veíamos HACCP, ¿se acuerdan? El primer día del curso HACCP hablábamos de los prerequisitos. Y cuando hacíamos el análisis de peligros decíamos, no es un peligro porque hay un BPM o hay un POES que lo controla. Pero quedaba escrito allí y se olvidaban del asunto. Lo que hace este HARP es, esa decisioncita que pusieron en ese casillero, ahora hay que documentarla, demostrarla, monitorearla y probarla. ¿Okay? La verdad, mi opinión personal, por si acaso, es simplemente no llegaron a tener la suficiente valentía el FDA para decir que HACCP para todos. Simplemente dijeron, bueno, creemos uno en el medio, para que no digan que es HACCP, que el HACCP le tienen miedo, uno en el medio. Pero me acuerdo que mi ex jefe del ICA decía que el HARP era casi como HACCP con esteroides, porque lo que veníamos haciendo hay que hacerlo, demostrarlo y documentarlo mucho más. Teóricamente en el HACCP inicial debíamos haber estado haciendo eso, pero la verdad no se hizo bien. Hay muchas cosas en HACCP que han ido evolucionando. El PCC, por ejemplo. En los primeros HACCP, ¿se acuerdan? En los 90 teníamos 12, 13 y éramos los mejores del mundo porque teníamos 13 PCCs. Luego vino la tendencia de no, si más bien mientras menos PCCs mejor. Entonces hay esas evoluciones de los sistemas de gestión aprendidas durante la marcha. Hay una regla de transporte y distribución, lo va a hablar no sé si esta tarde o mañana Alejandra, en FISMA. Y en comercialización va a depender pues, si va a consumo local o si va a producto exportado. Pero mi mensaje es, y esto quiero que sea el compromiso de los que estén aquí presentes, que vean al consumidor como uno solo. Si hacen algo para producto exportado, también háganlo para el producto nacional. Eso tiene que ser el mensaje de cualquier país, de fomentar la protección también a la población nacional. Porque ¿cuál es el concepto que mucha gente tiene? Que lo bueno lo mandan afuera y lo malo nos lo dejan de cariño en casa. Pues hay que cambiar esa mentalidad, hay que cambiar eso para que la percepción cambie. Entonces, ¿de dónde viene y a dónde va? Puede que de cosecha pase directo a comercialización, por ejemplo.
Entonces, todas estas partes, toda esta cadena de interacción, hay que manejarla ahora con inocuidad. Y FISMA trata con reglamentos aquí, acá, inclusive con algunas medidas a nivel del consumidor. Entonces, mencionemos un par de brotes, bueno, no, son más que un par, en algunas de estas condiciones. No sé si han escuchado el tema de la dioxina. Pues bueno, fue muy fuerte en Europa, pero créanme que es algo que va a saltar algún rato en el tema de alimento animal. Es un derivado de grasas, de biocombustibles, que tenían que haberlo mandado para uso industrial, pero lo mandaron por accidente a producción de balanceados, se lo dieron a animales y terminó en huevos, carne de cerdo, etcétera. Un brote muy grande en Alemania, un caso muy grande en Alemania, se detectó y se retiró muchísimo producto del mercado. El aceite era un aceite reciclado de papitas fritas y hubo exportación, etcétera. Y pues desde ahí se maneja el tema de manejo de subproductos, dioxinas, y es una de las cosas que habrá que ver en el reglamento de alimento animal. Pero lo menciono es porque hay mucha preocupación de los insumos que uno utiliza, las materias primas que utiliza en diferentes instancias. ¿Se acuerdan de este? ¿Alguien se acuerda de este de aquí en noticias? Pepinos de España, aquí es el director de la Universidad de Alemania. Menciono brotes de afuera porque todo, sea como sea, influencian las decisiones de otros países. Este es Alemania también, pero lo interesante de este es que era E. coli y los pepinos sí tenían E. coli, porque luego se acuerdan que dijeron, no, los pepinos no fueron los culpables del brote. Pues sí, no fueron los culpables del brote, pero eso no quiere decir que no tenían E. coli. La diferencia era que tenían la E. coli, la mala normal, la O157.17, la que conocemos normal como peligro. El que estaba causando el brote en realidad era esta otra versión, 104H4, que era adaptada a humanos y con la misma virulencia, con las mismas causas de enfermedad que tenía la E. coli O157, lo que la hacía más fuerte, porque al adaptarse a humano, la O157 está adaptada al rumiante, a los 4 estómagos, pero en cambio esta está adaptada al humano y causaba los mismos síntomas. Y miren quién cayó, cuando hablamos en base a riesgo, miren quién cayó y qué producto fue a la final. No fueron los pepinos, les tuvieron que dar plata a los productores de España, a pesar de que sí tenían E. coli, pero por una falla de comunicación les tocó hacer eso. Pero la gente que se enfermó eran mujeres de entre 17 y 40 años, es decir, la población que está aquí, por hechas las saludables, o vegetarianas, etc. Eso es lo que está pasando, las costumbres de comer cambian y a veces nos crean problemas nuevos. ¿Para qué se utilizan estos germinados o brotes? O sea, el problema es que el brote causa brote, por eso uso la palabra germinado. Porque tienen proteína, entonces se lo puede poner en una ensalada, se come y ya tiene su dosis de proteína incompleta del día para decir que como vegetarianas están más saludables. Está bien, pero el problema es que para germinar una semilla requiere incubarla, ¿no es verdad? Y para incubarla, ¿qué necesito poner en el ambiente? Calorcito, humedad, para que la semilla germine. ¿Y a quién le encanta eso? A los patógenos. Entonces, al mismo tiempo que estoy incubando la semilla, estoy incubando los patógenos. Y en vez de tener una célula, tengo 10, 100, 1000, 10.000. Y el riesgo explota. Entonces, por eso caen tanta gente. Miren cuánta gente hubo, 4.000 y pico de casos. Estamos hablando por los niveles de ébola ahorita. 50 muertes, pero lo más feo es esto. Bueno, 50 muertes es feo, por supuesto. Pero las 900 mujeres que tuvieron síndrome hemolético urémico y que su riñón está dañado de por vida y tendrán que recibir un trasplante o pueden fallecer a futuro. Entonces miren la implicación. Por eso el tema brotes o germinados es un capítulo completo en FISMA y crearon una alianza de educación y de investigación en el tema germinados. La mala noticia, no hay hasta ahora una manera sana, es decir, segura e inocua de producir germinados. Es imposible garantizarlo, porque básicamente estamos incubando el número de células y aumentando el riesgo. Entonces es el problema. Y por eso hay un capítulo completo en FISMA sobre el tema de germinados. Yo diría que es uno de los padrinos de FISMA. Fue un brote de melones, no el de México, pero ese fue in-house de Colorado. Se logró detectar a la final que fue en Colorado, una empresa que ya no existe, la famosa granja de los hermanos Jensen, implicados. Estos son los casos. Lo que hizo el brote llamativo, y como ven, ¿dónde fue el problema principal? Fue que tenía listeria, un patógeno que le llamamos de emergente, pero para mí ya no es emergente porque ya tiempo que estamos lidiando con él. Solo 140 casos, muy pocos, pero el elevado número de muertes, más de 20%. Porque si estamos en esta sala y yo les pregunto, la posibilidad de que les dé a ustedes listeriosis, aquí en esta sala es difícil, a menos que haya alguien embarazado, porque ahora hay los dos. ¿Sí o no? ¿Hay alguien embarazado aquí? Exacto, entonces usted tiene que cuidarse
de comer quesos con cuidado, calentados si es posible, embutidos, sin precocer, por el problema de la listeria. Porque en el embarazo bajan las defensas, como lo decía Rachel hace un rato, y hay más problemas. En niños, en ancianos es lo mismo. Y resulta que este producto era melón cortado, vendido en bandejitas en el supermercado. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo aquí? Muchísimos. Primero era el melón arrugado, donde la contaminación en la superficie es más fácil de que se proteja. Segundo, lo cortan, entonces transfieren la contaminación de afuera adentro. La carne del melón no tiene un pH ácido, tiene un pH hasta casi neutro, desde 5 punto algo hasta 6, dependiendo de la variedad. Y se lo vende almacenadito en el anaquel, en el supermercado, cuántos días pasa allí. Entonces la listeria, si cayó una célula aquí, después va a aumentar 10, 100, y si pasa de 100 ya la listeria se vuelve patógena para cierta población susceptible. Esos son los factores de riesgo. ¿Qué se encontró en la investigación? Pues se encontró que había fallas en la limpieza y desinfección de la operación, y que estaban utilizando, lo que supe del caso fue que una peladora de papas que habían comprado de otra planta para pelar los melones, pero era mal diseñada esa peladora y acumulaba material. Entonces, acumularse material, la listeria tenía chance de caer allí y crecer, y si se hacía mala limpieza y desinfección, contaminaba todo el producto que iba saliendo. Después se corta, se transfiere, se almacena en cuarto frío, no tan frío, y crece la listeria y causa el brote. Entonces, pH alto, población susceptible, malas BPH, mal diseño sanitario, y lo interesante es que la empresa estaba auditada por terceros, donde decía que todo era muy bueno. Entonces, aquí hay que empezar a pensar el rol de estos terceros y qué responsabilidad tienen. Les cuento que es el primer caso en el que la demanda también ha sido conllevada a la empresa que certificó y están en proceso de juicio. Es la primera vez que se le lleva a estas certificadoras de inocuidad de alimentos el juicio. Ya saben cómo funciona el sistema legal en Estados Unidos. Si se crea precedente, para el siguiente caso lo que van a decir es nombrar el caso Jensen versus tal, y decir que hay precedente. Entonces, esto le va a dar... va a ser bueno porque va a hacer que las certificadoras realmente le pongan ganas. Hasta ahora se había convertido en un método de regeneración de dinero, o sea, básicamente es ofrecer el servicio, tiene un costo alto, pero esto le va a dar mucho más responsabilidad, y también combinado con la regla de acreditación de terceros que vamos a hablar el día de mañana. Entonces, todo esto entró allí, el tema de trazabilidad fue clave para detectar que fue la granja en Colorado, y la FISMA de regla de frutas y vegetales y de BPMs, todo es dedicado a este brote en particular. Voy a mencionar dos brotes que no son productos de FDA, solo los menciono porque esta tendencia está creciendo, y es el de resistente a antibióticos. Hubo uno en carne de pavo molido, donde encontraron una Salmonella Heidelberg resistente a antibióticos. Solo dejo ahí la referencia, pero esto va a ser un tema fuerte, el tema de resistencia a antibióticos. Entonces solo lo menciono. Ahí en carne molida de pavo, y la razón es por nuestra conveniencia, porque antes nadie comía carne molida de pavo, pero como ahora estamos queriendo salir de carnes rojas, entonces queremos solo carnes blancas, entonces hacemos hamburguesas de pavo, pero nos olvidamos de que la hamburguesa, la E. coli muere antes en la cocción de la hamburguesa, pero la salmonella aguanta más temperatura. Entonces la hamburguesa de pavo debe ser bien cocida, no que dejarla así un poquito, creen que es carne. Entonces ahí está mal, porque el consumo es el problema aquí. Pero menciono el carne molida, esto también es USDA, acuérdense, producto cárnico es del USDA, pero lo menciono es porque la E. coli de la producción primaria de ganado, y que estos son sus problemas, tanto la E. coli O157H7, que es la normal, y estas otras nuevas, O26, etc., que se les llama Estex, ahora se consideran peligros de inocuidad. O sea, ya no solamente es una, sino son 7. Y eso que aquí no está, la de Alemania, la 104H4. Lo menciono porque hay que analizar por el potencial de que puedan caer en producto. ¿Por qué? Porque se han sacado brotes, que esto sí nos compete ahorita con FDA, de espinaca y lechugas. ¿Qué pasa? La misma granja de producción de ganado está cerca de la granja de producción de vegetales y hay algún cruce. Alguien lleva la contaminación de un lado a otro. ¿Dónde puede ser el problema? En la producción primaria, se exacerba en la cosecha porque hay contaminación cruzada. Y el problema principal es que todo va a un cuello de botella. Porque si el empacador empieza a procesar producto contaminado en la mañana, contamina las líneas, los guantes, todo, y todo el producto que sale de allí. La S fecal, por ejemplo, puede haber que haya estado en una lechuga, pero de esa lechuga pasó al camión, pasó a la planta, y de ahí pasó a todo el resto de producto que sale de allí. Y exacerbamos el problema porque ahora vendemos la ensalada o la espinaca o la lechuga en una bolsa que pasa en el supermercado por varios días de muestreo, donde hay chance de que las bacterias crezcan aún más y aumenten el riesgo de... Y lo comemos crudo, directo. Entonces Popeye era inteligente,
porque él solo comía espinaca enlatada, ¿sí o no? Entonces, esa parte hay que verla. En cambio, ahora comemos la espinaca en ensalada con el germinado allí y gracias, y nos enfermamos más. Entonces, vienen esos problemas. Entonces, todo tiene que ver con aguas de riego, contaminación de aguas de riego, que venga, por ejemplo, si la granja de res está acá más elevada que la granja de espinaca, eso ya es un gran problemísima. Porque si llueve, aquí tuvieron sequía hasta hace un mes, todo el mundo se quejaba de la sequía cuando viene hace 2 meses. Ahora todo se queja por la inundación. Estuve en Honduras, pasó lo mismo. Animales salvajes, encontraron heces fecales de jabalí en la granja de espinaca y las detectaron genéticamente, era la misma cepa del brote. Entonces eso quiere decir que el jabalí andaba echando cuentos con las vacas y luego pasaba a la granja de espinaca a hacer el número 2. Cuello de contaminación en la empacadora y consumo crudo. Todos esos factores intervienen, tiene que ver la trazabilidad para que encontraran la granja en California, en Salinas, y la regla de frutas y vegetales es clave aquí con todos los potenciales fuentes de contaminación que les va a hablar en detalle Alejandra más tarde. ¿Qué implica? Protección de cultivos, trazabilidad, agua, control de enmiendas biológicas, etc. Huevos lo menciono rápidamente, casi no entra en FISMA mucho el tema, pero sí está un tema fuerte con el tema de la salmonela. El problema viene desde la granja, porque desde aquí cuando la gallina está haciendo el huevo, si la gallina tiene la salmonela en su sistema, puede mandar el huevo Kinder de una vez ya con el premio adentro. ¿Sí sabían que el huevo Kinder es prohibido en Estados Unidos? Esto no lo sabía yo, pero que no pueden llevarlo porque si el niño ve el juguete adentro se lo puede comer y es un peligro, entonces está prohibido en Estados Unidos el huevo Kinder. Ese chiste no lo podemos hacer allá. Pero en huevo el problema viene desde allá, y en la empacadora se exacerba el problema por contaminación cruzada y puede causar dependiendo de qué le pase acá. Acuérdense cómo se mantiene el huevo. Y ahí es la gran diferencia, ya lo refrigeran, acá no. Si no lo refrigeramos, hay chance de que crezcan las bacterias, es alto. Lo que la naturaleza por suerte nos salva es que no solamente crece la salmonela, sino también crecen otras bacterias y se pudre el huevo y nos muestra, y si alguien ya huele un huevo podrido, ya no lo consume. Esa es nuestra protección que queda. En cambio que ya lo refrigeran, entonces no se pudre. Y si hay crecimiento, por eso hay los brotes. Y la trazabilidad es clave y los mensajes. Esto de aquí es la caja de huevos diciendo el mensaje de que debe ser bien cocido, mantenido refrigerado, etc. La gráfica de aquí era simplemente para mostrar que en la clara no crece mucho, pero si la ruptura del huevo permite que ingrese a la yema, ahí sí crece como loca la salmonela y se aumenta su crecimiento. Y por ejemplo, la cáscara del huevo marrón versus el huevo blanco, la blanco es mucho más productivo, pero mucho más frágil. Y un problema de la refrigeración es que al tener el huevo refrigerado en países tan húmedos como este, sale de la planta y ¿qué le pasa al huevo cuando viene frío? Como los lentes, cuando uno sale al calor, se condensa el agua allí y esa agua ingresa la contaminación al huevo. Otro padrino de FISMA, no sé si lo habrán visto, y sí yo sé que estuvieron acá, sufrieron un poco de esto porque tuvieron retiro de producto. Las grandes empresas multinacionales de alimentos hicieron retiro y yo sé que vinieron a los supermercados de Centroamérica a retirar producto. No sé si lo vieron, pero tenía que ver con pasta de maní, un producto que lo utilizaban todas las grandes empresas y le compraban a este proveedor. Este caso es interesante porque todo lo que tiene que ver con FISMA de documentación, laboratorios y BPMs está directamente relacionado acá. Pues había problemas en la cosecha, pero el principal problema era la planta de procesamiento de esta pasta de maní. BPMs muy malas lo descubrieron cuando fueron a hacer la investigación, cuando lograron detectar quién era. ¿Y cómo supieron detectar quién era? Porque todas las grandes empresas tenían registros de este proveedor. Entonces lograron detectar quién fue el proveedor de esta pasta. Tenía también auditoría de terceros y había dicho que era excelente. Ahí ven de nuevo el problema de estas auditoras. No tenía ningún tipo de cocción, nada. Era simplemente moler el maní, hacer la pasta y venderla. Pero lo más interesante de este brote es que el dueño de la empresa llegaba el equipo de calidad y mandaba la muestra al laboratorio porque le exigía Unilever, las grandes que hacen mantequilla de maní o galletas de maní, porque el retiro de producto fue inmenso. Le pedían carta de garantía con análisis de laboratorio. Entonces tenían que mandar a un laboratorio, entonces mandaban y le salía positiva salmonela. Entonces, ¿qué decía el jefe? No, vaya al laboratorio B. También sale salmonela, mándalo al laboratorio C. Hasta que le llegaba uno negativo. Entonces, ese mándaselo a tal y a tal. Entonces eso es muestreo engañoso y tergiversación de la información. Tenían datos de que el producto estaba contaminado,
se causó el brote, pasó a Congreso, todo el asunto, estuvieron en juicio y hasta el mes pasado finalmente, esto fue en el 2009, pero el mes pasado recién terminó el juicio y a los dos hermanos, también son hermanos, pero se llaman Parcel, los hermanos, les van a dar, ya los declararon culpables, a los dos hermanos, al dueño de la empresa y al hermano que era el gerente, algo así, de la planta, y también está en el juicio y también va a caer, se supone que a la cárcel, la gerenta de calidad. ¿Por qué? Porque ella, a pesar de que sabía que era un problema, aún así no lo reportó, no lo sopló. Y se acuerdan hace un rato en la primera presentación que mostré una actividad que hace FDA, que es el registro de alimentos reportables. Ese registro es para soplones. Es para que si alguien sospecha o sabe de que algún producto tiene un problema, reportarlo allí. O también ustedes, si le mandan producto a Estados Unidos, ya lo mandaron, y les llegan los análisis del laboratorio y dice que tiene un problema, pero ya lo mandaron, pues lo reportan allí. De manera que el FDA puede detener su comercio del producto o retirarlo del mercado a tiempo sin que se causen efectos en la población. Si causan el brote y luego el FDA hace la investigación, llegan a su producto y determinan que fue su patógeno y que ustedes tenían registros demostrando que sí sabían, allí hay ya implicaciones legales porque ustedes no lo reportaron y ahí les pueden cancelar el registro. Ese es un perfecto ejemplo de cómo suspender un registro. Entonces viene el retiro masivo, el abuso térmico del producto porque se vende a temperatura ambiente, se consume sin cocer, galletas, etc. Problemas de BPAs y BPMs, trazabilidad, selección de proveedores fuertísimo. Esto ha hecho que todas estas multinacionales ahora sean muy exigentes con sus proveedores y lastimosamente muchas se fueron por pedir certificaciones, a pesar de que esta también estaba certificada. Fue un caso criminal, como les digo, el veredicto fue el mes pasado. ¿Y qué pide esto? El registro de alimentos es clave, reportables, como para reportar. La persona, esta señora que es gerente de calidad, se hubiera salvado si hubiera hecho la declaración allí. Eso es un whistleblower, tipo Edward Snowden, pero ella no lo hizo en ese caso. Análisis microbiológicos y laboratorios. Y de aquí la regla de que se esté esperando, hay una regla dentro de FISMA que se espera que hable de laboratorios certificados del FDA o aceptados para la certificación del FDA, o acreditados, llamémoslo así. O reconocidos, no sé cuál término usarán al final. Cuando salga la regla de eso, pues estaremos hablando de ese tema. Otro, de tomate, fue interesante porque primero culparon al tomate, pero el implicado era esto. El pico de gallo, ¿cómo le llaman aquí? Chimol, ese, sí, buenísimo. Bueno, primero culparon al tomate, pero luego vieron que no era el tomate, sino los jalapeños del chimol. Entonces fue todo un show. Vienen implicaciones desde arriba, la granja, el procesamiento, la empacadora con cuello de botella, todo lo que hemos venido hablando. Epa, ¿qué pasa? Miren aquí al congresista diciendo, bueno, al FDA diciéndole, bueno, ¿y cuál? ¿El tomate o el jalapeño? ¿Por qué? Porque los tomateros se quejaron de que le cerraron el mercado y me acuerdo que en esa época uno iba por un McDonald's y había un letrero en la ventana y decía, su hamburguesa no tiene tomate, si quiere tomate hay que pedirlo, pero no tenemos. Sí, fue por todo lado el relajo con este brote. Y lo que sí es el antecedente fuerte que creó esto es que se hizo la investigación y se fue a México a investigar y con la secuenciación genética dijeron ellos del FDA que lo encontraron en la granja de jalapeños y en una granja B en el agua de riego, pero todas iban a la misma empacadora. Entonces la misma empacadora puede ser que haga tomate, puede ser que haga jalapeños, puede ser etcétera, y en esas empacadoras se pueden dar los cruces. Entonces por eso este tema de las BPMs y las BPA son claves ahorita en FISMA, porque pues se dieron estos casos. Entonces se descartaron los tomates a la final, quedaron los jalapeños. México hasta ahora declara que ellos no fueron los culpables de este brote, pero el FDA sí. Pues bueno, también tenían, no, eso no tenía certificación, pero trazabilidad de importados fue clave, investigación internacional también fue clave, y el problema ahí el abuso en restaurantes, que el uso también exacerba el problema. Si nos vamos a un restaurante ahorita y nos dan chimol, y en el platito ese, ¿no? Y uno le mete chips o lo usa y sobra. ¿Qué le pasa a ese que sobra? ¿Qué debería pasar? Ajá, pero claro, todos lo botan, ¿no? Pues no, simplemente lo diluye, uno lo va diluyendo un poco cada vez que lo usa y de ahí lo mezclan con otro, pasa al ambiente, pierde el pH que tiene de control y ahí se dan los problemas, pero en cambio sabe más rico, ¿sí o no? Y terminamos con alergenos. ¿Por qué menciono este? Este fue un caso que fue falso a la final, fue potencial, el beso de la muerte, el novio comió maní, la chica era alérgica, tuvo un choque anafiláctico y murió. En realidad no ocurrió el caso, no fue demostrado, pero tuvo en portadas de revista, etc. Pero el tema alergenos es clave y sí lo mencionan en FISMA.
a pesar de que cuando uno lee FISMA dice, nos enfocamos solo en riesgos microbiológicos, sí hay capítulos dedicados al tema de control de alergenos, sobre todo como un BPM. Es decir, debe haber un programa por escrito de alergenos. Lo vamos a ver mañana más en detalle. Entonces lo menciono es porque hay la ley de alergenos y un reénfasis en alergenos en FISMA. Bueno, entonces ¿de dónde salió FISMA? Después de todo este show del 2000 al 2010, el show que acabamos de ver, de allí viene la presión con el nuevo gobierno de Obama de hacer algo. Y esto es interesante. Normalmente estos cambios regulatorios vienen de una crisis. La crisis que hizo que el HACCP fuera obligatorio en carnes fue también un problema en el 93, con una cadena de restaurantes, hamburguesas, niños muertos y niños que le entrevistaron, el canal de televisión lo sacaba en la televisión y a la semana decían, ¿se acuerdan el niño que entrevistamos la semana pasada? Falleció. Entonces el impacto fue súper fuerte, fue una crisis para Clinton en esa época y él hizo la reingeniería completa de la inocuidad para el USDA, para el tema cárnicos. Y ahí salió el HACCP obligatorio con POEs, con muestreo de coli y salmonela en el 97. FISMA es lo mismo. Toda esa presión de los 10 años, como estaban en guerra, pues no le estaban parando mucho bola, pero cuando se acabó y todo y entró Obama, muchos congresistas que entraron con él, al principio acuérdense, cuando Obama entró, él tenía mayoría en el Congreso y en el Senado. Entonces lanzaron por lo menos 9 propuestas de ley. La HR significa Casa de Representantes y la S Senado, para crear o modernizar el tema de la inocuidad en Estados Unidos. No solamente FDA, hablaban de todo un poco. Pero de todas estas leyes, a la final del 2009, se juntaron 2, una que había en el Senado y una en el Congreso, y se creó la famosa FISMA. Entonces aquí nació FISMA, y aquí la bautizó Obama el 4 de enero del 2011, aquí está el documento, y si leen aquí, pues habla de todo lo que vamos a hablar estos días. Entonces yo era feliz con esto y dije, esto va a ser mucho, vamos a tener que trabajar bastante en ese tema. Pero cuando uno iba a leer, decía, sí, entonces se va a sacar un reglamento para el tema tal, se va a sacar un reglamento para el tema tal, se va a sacar un reglamento. Todo era un esqueleto, en realidad. Entonces lo que salió en el 2011, cuando la gente habla de FISMA, es un complejo marco regulatorio, pero que requiere reglamentos. Lo que presentó hace un rato Rachel es esos reglamentos, cómo van a funcionar, y que al momento solo son propuestos. Cuando salga, diga regla final, final rule, allí sí ya léanlo con más interés. Entonces, allí se aprobó la ley y se sacó. Esto es del FDA mismo, cuál era el enfoque, la filosofía de FISMA, enfocada en estos temas. Primero, prevención. Ya tenían ellos programas de prevención, ya tenían el HACCP de mariscos, el HACCP de jugos, ya tenían los enlatados con las reglas, etc. Entonces, querían aumentar la prevención a otras cosas, a la lechuga, a la espinaca, etc. Entonces, ahí salieron las reglas de control preventivo en granja, control preventivo en planta. Inspección. ¿Cómo inspeccionamos y verificamos que las empresas estén haciendo lo que deben hacer? Pues aumentar las frecuencias, pasarlas en riesgo, el iRisk, todas esas cosas. Respuesta. Ok, ¿qué hago si algo pasa? Lo que hablaba hace un rito Rachel. Mandato de que el FDA pueda ordenar un retiro. Les cuento que antes teníamos un alimento, había gente enfermándose, sabíamos que era el producto tal de la empresa tal, pero el FDA no tenía la facultad de decirle a la empresa, haga el retiro de producto. Era voluntario. Así era el marco legal. Con FISMA eso cambió y ahora el FDA puede ordenar retiros si es que la empresa no lo hace voluntariamente. Y si el FDA está implicado en el retiro, cobra los precios esos que hablamos hace un rato por participar en las actividades del retiro del producto. Y por supuesto se lo cobra a la empresa, ¿no? En importados, toda una serie de cosas añadidas al tema de importados, y creo que lo explicó muy bien Rachel, que 30% de los productos que ingresan a Estados Unidos vienen de Latinoamérica, por ejemplo. Entonces, fuera del tema de importados, socios estratégicos, aquí es donde quieren trabajar con gobiernos, con certificadoras, con universidades, etcétera, para el tema de capacitación. Nosotros, pues, ICA, y esto es básicamente el resultado de una sociedad estratégica. Diferentes entes interesados en el tema, trabajando en el tema de mejoramiento de capacidades. Y unos temas misceláneos que vamos a ver brevemente. Entonces, el primero, como para resumir todo FISMA en un solo slide, la parte de prevención. Prevención viene, ya tenían en mar, en jugos, HACCP es un preventivo. Primero, inspección de registros, sección 101, mucho más fuerte en el tema de la inspección. La creación de controles preventivos, tanto a nivel de frutas y vegetales frescos como a nivel de plantas. ¿Y qué son los controles preventivos? Pues incluyen lo mismo que el HACCP casi, análisis de peligros, pero no necesariamente PCCs. Pero tienen control preventivo, monitoreo, registros y acciones correctivas.
que son conceptos que ya hemos venido manejando en HACCP. Registro de instalaciones de elementos y exigir la renovación cada 2 años, para estar bien pendientes de que la base de datos de plantas importando productos se sepa quiénes son. Estándares de rendimiento, en realidad valores, por ejemplo, en el de agua agrícola dice tantas coliformes fecales por 100 mililitros de agua. Es decir, valores, exigir límites de ciertos parámetros, basado en ciencia. Estándares de inocuidad de vegetales, que hasta ese momento solo eran guías, existían guías de BPAs, que lo van a hablar de tarde, pero eran requisitos de vegetales. Estándares de adulteración intencional, lo vamos a ver después. Estándares de transporte sanitario, lo vamos a ver. Y lo que les decía, la referencia del tema de alérgicos y anafilaxis para tener un plan de control de alergenos también de apoyo a estos planes de prevención. El segundo, la parte de vigilancia, la parte de inspecciones, aumentar esa frecuencia. Yo no sé, yo me acuerdo que al principio de FDA mostraba de que empezaron con tantas inspecciones al año y tenían que duplicarla cada año. Yo sé que hicieron muchos más de eso y no sé en cuánto nivel de inspecciones tengan ahora. Más inspecciones, pero con controles preventivos implementados, basada en riesgo, solo enfocada pues, en productos de alto riesgo, en países de alto riesgo, etc. Nuevas maneras de hacer inspección, pensar en si podemos asociarnos con un gobierno, asociarnos con un inspector de terceros, etc. Considerar inspecciones extranjeras, de nuevo estamos esperando esos reglamentos. Los avisos previo embarques para tomar esa decisión de si inspeccionan o no un embarque. Y algo nuevo que es más acceso a los registros, transparencia en el acceso a los registros, requisitos mínimos de registros, mínimo hay que tener y si se usan laboratorios y muestreo, que sean acreditados y crear un programa de acreditación de laboratorios. Este todavía no lo han propuesto, el programa de acreditación de laboratorios. Pero la idea es establecer una red de laboratorios para el tema de alimentos. En respuesta, como hablamos, la facultad de poder hacer retiros, ya les dieron. La detención administrativa expandida, los 20 más 10 que hablamos hace un momento. La suspensión de... Y sí tienen que pagar el almacenamiento del producto durante los 30 días. Y las pruebas que haga la... Viene aquí calentito, viene el mensaje del FDA de que sí tiene que pagar el almacenamiento durante los 30 días y sí hay que hacer pruebas adicionales de análisis. Trazabilidad mejorada, esto de trazabilidad, solo han publicado unos estudios piloto de trazabilidad, pero no hay todavía un reglamento sobre el tema de trazabilidad. No sé si se va a sacar algo en ese tema. Pues más registros requeridos para alimentos de alto riesgo. Y cuando digan alimentos de alto riesgo, todavía no podemos decir cuáles son, porque no han sacado la lista, acuérdense, solo sacaron la metodología con la que van a sacar la lista. Pero desde ya les advierto, si está en la página de brotes del CDC, si ha tenido muchos brotes implicados y si es uno de los padrinos de FISMA, tomates, melones, pepinos no necesariamente, mangos, etcétera, que han estado germinados, ese es el rey, ese no va a ser número 1, el top, ¿cómo es de la Billboard? El top 10 de la Billboard, ese va a ser el campeón del año cuando salga la lista, porque son de alto riesgo. Y para ellos va a haber requisitos específicos, inclusive el chance de certificación de terceros. Importados, que nos compete mucho acá en esta sala, pues hay mucha más responsabilidad del importador, y entre ellos el programa de verificación de proveedores extranjeros. Ellos le dicen, lo trabajaron como suplidores, a mí me gusta más la palabra proveedores, vamos a ver si los logramos hacer cambiar de traducción. Pero es programa de verificación de proveedores extranjeros, darle una responsabilidad, como hablamos hace un rato, a ese agente, a ese intermediario, a ese representante que antes lo único que hacía era cobrar por aquí y traer por allá, lo cual es bueno. Entonces ahora hay una nueva etapa de verificación porque a esa persona le toca ver que el que le vende el producto, ustedes, cumple con lo que le toca cumplir. Si es una fruta o vegetal, que cumpla con el programa de estándares de fruta y vegetal. Si es un producto procesado, que cumpla con las nuevas BPM y los controles preventivos en base a riesgo, etc. Entonces, responsables de asegurar que el proveedor cumpla con lo que le deba cumplir. Usar terceras partes para certificar ciertas instalaciones extranjeras. Para ellos, tercera parte es también el gobierno de acá. Cuando nosotros pensamos acá tercera parte, siempre pensamos en alguien privado, ¿no es verdad? Pero para ellos no es un privado, puede ser otro gobierno. Entonces ahí, eso lo van a ver mañana, se puede considerar un certificador de tercera parte a alguien de agencia de gobierno que esté haciendo eso, o inclusive una promotora de exportaciones, ya sea nacional o oficial o privada, podría lanzarse a ese programa.
Puede requerir certificación mandatoria en alimentos de alto riesgo. Esto es lo que ya mencionamos que pues está por escrito. Inspección de plantas en el extranjero, ya lo hablamos. Hay un programa que les decía el VIP, pero sin la Q, el Programa Voluntario de Importadores Calificados, Voluntary Qualified Importer Program. VIP, Very Questionably Important People, I don't know. Pero ¿cuál es la idea? Que la persona que pague y que esté en este programa, este no ha salido de la regla por si acaso, esta es una de las que estamos esperando y que nos queda debiendo todavía el FDA, porque mucha gente está interesada en este porque quieren saber si es algo que vale la pena la inversión, pues le va a dar mucha entrada más fácil, pero claro, tienen que cumplir con ciertos requisitos mínimos de documentos, de registros, entrega de reportes, calculo, alguna cosa así. No se sabe todavía cómo va a funcionar este programa, pero mucha gente lo está esperando y va a tener un costo, una membresía. Puede negar la entrada a productos si se niega a la inspección al FDA. Eso también le da ese poder. Y la idea es que el alimento de afuera sea tan inocuo como el de adentro. Como vieron, todos esos productos de los brotes anteriores eran muy inocuos internamente. Socios. Contar con otras agencias para hacer inspecciones. Acuerdo interagencial. Esto es un esfuerzo y esto deberían trabajarlo los gobiernos. Mejorar capacidades estatales, locales e internacionales también, cursos, esto es una actividad que está parte de esto, de todos los cursos que se han dado. Mejorar el tema de vigilancia de ETAs con CDC, estrategia de defensa de alimentos, se pide un plan de defensa, establecer una red de laboratorios, esto está pendiente porque serían laboratorios acreditados, que todavía no sabemos cómo se va a hacer esa acreditación. Mucha más información al consumidor para encontrar retiros, y esto sí han mejorado, las páginas del FDA cambian a cada rato. Es más, algunas de las fotos que tengo aquí ya cambiaron el logo, etcétera, del FDA, así que activamente están cambiando las páginas. Y justamente hace un par de semanas sacaron el famoso dashboard, no sé si lo habrán escuchado. El dashboard es básicamente, dashboard es como el carro de los instrumentos, ¿cómo le llamamos a eso? El tablero de instrumentos. Entonces acaba de sacar el FDA un dashboard, un tablero de instrumentos donde muestra allí todas las estadísticas de inspecciones que se han hecho por país, por mucha información del desempeño de lo que ha estado veniendo a hacer con FISMA. Les recomiendo ir a visitar el dashboard. Y por último, el de sistemas de reconocimiento de sistemas nacionales. Esto me dijeron que no hable, así que lo brevemente. Es, así como la equivalencia de inspección que tiene el USDA, podría ser esto, pero la verdad este proceso está bastante verde, está en desarrollo, está en algo que no lo piensen que va a ser factible en unos cortos años. El único país que ha hecho el ejercicio con Estados Unidos ha sido Nueva Zelanda, en el que se ha reconocido el sistema. Pero sí lo menciona en algunos reglamentos, como el de verificadores extranjeros, sí lo menciona que países que tengan esto van a tener requisitos modificados. Finalmente, el tema de tarifas. Yo no sé, pero yo había visto en la página web que era 305 la hora en el extranjero. 389, no sé. Porque yo había notado que estaba empezando a bajar el costo. ¿Qué es esto? Esas tarifas son pero para reinspecciones y retiros. O sea, horas que tenga que estar involucrado alguien del FDA en hacer una reinspección, no la original, o un retiro de productos si no lo quieren hacer. Esos son los precios que yo vi en el website, no sé, hay que chequear, pero 217 si es en Estados Unidos, 305 si es en el extranjero. Rachel tenía 389, pues yo pagaría esto, sí, por supuesto, conviene más. Recuérdense que es desde que se suben al avión, desde ahí corren las horas. El tema de acreditación de auditores de tercera parte lo vemos mañana. Trabajar con gobiernos extranjeros, esto es un esfuerzo. Oficinas que ya les hablaron del FDA en el extranjero. Todo lo que es acuerdos internacionales, sobre todo lo de la OMC, un reglamento sobre contrabando y el registro reportable de alimentos, que era ¿qué? Para los soplones, para que la gente pueda reportar ahí algo, o para una empresa que mandó producto y descubrió después que el producto está mal y le está avisando al FDA que haga algo con ese producto antes de que pase a comercio. El progreso ha sido lento, si se ponen a ver, empezó en el 2011, ya vamos para el 2015 y todavía no está terminada. Necesitan trabajar con todo el mundo. Muy transparentes, la verdad, la página web, toda la información está disponible y enseguida tratan de publicar las traducciones. El 19 de septiembre salieron las modificaciones de los reglamentos y a las 3 semanas ya estaban en español publicados. Protección a la salud pública es el enfoque principal y todo el mundo debe estar de alguna u otra manera involucrado. Está abierto al público, van a la página, esto ya lo mostraron en el FDA, no me voy a meter a hablar más, pero pueden ir a hablar de lo que está con el FDA.
ya presentaste esto, ¿no? De que está ya presentada, ya vigente. Esta es una tabla que resume qué reglamentos ya se han publicado con su traducción. Lo que está en verde significa que ya ha sido publicado, pero eso no quiere decir que esté en formato final. O sea, publicaron la regla, pero no quiere decir que es la regla final. Pero lo que sí ya está aplicado o vigente es esto: retiros ya está, suspensión de registro ya está, detención administrativa ya está, contrabando, notificación previa ya está. De trazabilidad solo se han publicado los estudios piloto. Las tarifas sí se están publicando anualmente, qué costo tienen, aunque dicen que todavía no han hecho ninguna factura, no han cobrado a nadie todavía. La página web, muy buena, ya está lista. La guía para mariscos y productos del mar. Este es el único componente de FISMA para esos productos. Una guía renovada de peligros que deben usar las empresas que tienen HACCP de mariscos para reevaluar su plan HACCP. Y por supuesto, reenergizar sus BPMs de su plan HACCP. Fondos para capacitación, eso estamos viviéndolo acá. Creación de alianzas, que ya lo mencionaron, la alianza de control preventivo ya existe, la alianza de frutas y vegetales también ya existe, las vamos a ver. El reglamento de acceso a registros ya está listo. La guía de ingredientes sintéticos, esto no compete en alimentos. La guía de controles preventivos, este es el BPMs actualizados y HARP, que lo han bautizado. Adulteración intencional también la vamos a ver. El requisito de renovar bianualmente los registros. El estándar de frutas y vegetales, la verificación de proveedores. Estas de aquí están, inclusive están en zona de comentarios de nuevo, estándares de frutas y vegetales, certificación de tercera parte. Y lo que queda pendiente, esto está en rojo, que no ha sacado todavía ningún documento, es el programa VIP de importador calificado. ¿Sí o no? Ese todavía falta. VQIP, el VQIP o el VQIP, el de acreditación de laboratorios para formar la red, y la lista de productos de alto riesgo que hemos venido mencionando y que solo está ahorita la metodología salió, pero no la lista final. Bueno, y esta es la página web, etcétera. ¿Preguntas o comentarios? No, antes de almorzar, las respuestas. Ah, ya, ok. ¿Tienen unas respuestas ya de ahorita o...? Antes, ok, después. Pero algunas de las preguntas que se han venido haciendo ya tienen respuesta, así que está muy bueno el ejercicio.